Vamos a orar por la palabra, por este tiempo con el Señor. Amado Dios y Padre del cielo, en esta noche te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de hablar de tu palabra, por la libertad que tenemos en Cristo, porque quizás en muchos países en el mundo, Señor, están escondidos, no tienen el privilegio de sacar tu palabra, y hoy podemos hablar de ella con libertad, con gozo. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control y que la palabra que sea impartida en esta noche caiga en nuestros corazones y de nuestro fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esta noche vamos a dar un tema, empezando pues el año, que se llama El propósito es amar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar cuáles fueron nuestros propósitos para el año nuevo. ¿Cuántos dieron la vuelta con a la manzana con la maleta? Ya, María. Y se comieron las 12 uvas. Bueno, todos pues viene año nuevo, vida nueva. Entonces todos, bueno, hacemos el año nuevo, la vida nueva y nos hacemos propósitos. Y bueno, entonces voy a hacer aquí unas preguntitas. A ver, les pregunto así como casual, la niña que se hizo aquí en primera fila. Breve. ¿Qué le pidió al niño Dios? No, mentiras. ¿Cuál es su propósito para el 2020? Tengo muchísimos propósitos. Viajar. Viajar, bueno. Por aquí, a ver, hermano, ¿cuál propósito para el 2020? Seguir sirviendo a Dios. ¿Y usted? Amar más a Dios. Amar más a Dios. Bueno, por aquí, a ver. Astrid, hágame famosa. Pues bueno, yo tengo varios propósitos, pero espiritual, obviamente seguir amando más a Dios. Pues yo tan espirituales, quiero bajar de peso, quiero conseguir novio, me quiero casar, pues así. Pero no, digamos que personales, quiero hacer un blog. ¿Quiere hacer un blog? Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta más chévere. Les pregunto, ¿cuál de los propósitos del 2019 cumplieron en el 2019? Por ejemplo, usted que se propuso el 2019, o sea, el año pasado. El año pasado, trabajar mucho. Y este año también voy a trabajar mucho. ¿Y trabajó mucho? Más o menos. Bueno, a ver por aquí la señorita. ¿Qué propósito tenía usted el 2019, o sea, el pasado? Graduarme. ¿Y se graduó? Por aquí, Carlos, ¿qué propósito tenía el 2019? Aprender a tocar más guitarra. ¿Y aprendió a tocar más guitarra? Sí. Uy. Bueno, ¿por qué les pregunto? Porque todos nos hacemos propósitos y yo no sé, pues ustedes están como muy espirituales, muy exitosos, muy empoderados, pues, pero pues a mí me pasa lo mismo, no sé si a usted le pasa, que todos nos proponemos entrar al gimnasio, perder peso, aprender otro idioma, y se ponen a mirar que los propósitos del 2020 terminan siendo los del 2019, los del 2018, los 2017, y a la final cada año nuevo es una oportunidad para uno torturarse y de mirar todas las cosas que a la final uno aplaza. Solo me pasa a mí porque todos los que respondieron, pues, no, todos se graduaron, todos se volvieron músicos. Yo siempre tengo un propósito, ¿cierto? Por ejemplo, bajar de peso. Y pues ahora como que no lo logré, este año no lo logré, y entonces eso nos pasa. Entonces uno dice, bueno, todos nos tenemos un propósito en el 2020 y yo me puse a mirar la lista y yo pues son casi los mismos. ¿Y por qué sigue pidiendo uno lo mismo? Porque no logra cosas. ¿Por qué no logramos? Este mundo está lleno de metas correctas, ¿sí? Porque obviamente es bueno querer aprender otro idioma, querer graduarse, querer aprender a tocar un instrumento, crecer espiritualmente, crecer ministerialmente, pero ¿por qué no pasan las cosas? Este mundo está lleno de metas correctas, pero con motivaciones incorrectas, lo cual nos lleva al fracaso. Tenemos metas buenas, pero llegamos a mitad del camino. Por ejemplo, en aquella época cuando yo iba al gimnasio, ¿cierto? Usted en enero, eso es toda la gente allá, dele. Y en febrero, no, en febrero no, por ahí en marzo. En marzo usted ya no ve a la mitad, incluyéndome, ¿cierto? No, o mi esposo, hablemos de mi esposo. Amor, ¿cuántas veces ha pagado la mensualidad en el gimnasio por la casa? Y la señora siempre que vuelve cada 3 meses dice,
Y tiene un grupo, hay un grupo de WhatsApp del gimnasio y lo mantienen sacando. Y vuelven y lo meten. Qué pobre. Entonces, tenemos las metas correctas, pero fracasamos porque tenemos las motivaciones incorrectas. Así como un carro necesita un buen combustible, hay diferentes combustibles, ¿cierto? Como la gasolina, el gas, el carbón. Hay mejores combustibles que otros. Entonces nos pasa, empezamos el año nuevo con toda la actitud, este año sí le voy a hacer, vamos a hacerle, este año le voy a servir a Dios, este año voy a permanecer fiel, este año me voy a graduar, este año voy a entrar a la alabanza y nos ponemos metas, pero en junio, julio o de pronto en febrero, no, nos desinflamos. Entonces no tenemos un buen combustible que nos haga llegar a esas metas, que nos haga insistir, persistir y nunca desistir. Y vamos a ver bíblicamente cuál es ese combustible que necesitamos nosotros los jóvenes para emprender un proyecto en Dios o un proyecto de vida y lograrlo. Vamos a ver en 1 Corintios 13, del 1 al 8. 1 Corintios 13, del 1 al 8. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 13, del 1 al 8. Es un versículo muy conocido, se llama la preeminencia del amor. Y vamos a leerlo, dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es ese combustible que nos enseña la palabra que nunca se va a acabar? Puede haber escasez de gas, puede haber escasez de carbón, pero hay un combustible que nos dice la palabra que es eterno y que nunca se va a acabar. ¿Cuál es ese combustible que nos debe motivar? El amor. Entonces, en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Van a pasar muchas cosas. Es más, dice, la profecía acabará, cesarán las lenguas, se acabarán la ciencia. ¿Qué significa eso? Va a llegar un momento que quizás no necesitamos una palabra profética porque vamos a estar en la eternidad y ya vamos a tenerlo todo. Puede haber un momento en que Dios no lo quiera, se acabe la ciencia, se explotaron las universidades, llegamos, no sé, al oscurantismo parte 2 y entonces ya no podemos leer libros y no hay forma de adquirir la ciencia. Pueden acabarse las lenguas simplemente por circunstancias de que ya no la necesitemos o haya alguna persecución y no podamos congregarnos en una iglesia. Todo se va a acabar, pero ¿qué va a permanecer cuando todo acabe? El amor. Entonces aquí es algo muy importante y aquí habla de cosas que incluso para Dios no valen tanto si no están acompañadas del amor. Entonces habla de las lenguas, de la profecía. Ambas cosas, al hablar en lenguas, las profecías son manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y uno dice, ay, pero pues eso es bien, o sea, chévere. Y también habla del conocimiento, ¿sí? En el versículo dice que si tengo entiendo todos los misterios y toda la ciencia, tampoco sirve. Entonces él dice, hablar en lenguas, profetizar, tener el conocimiento tanto científico como teológico, la fe. Es muy importante la fe, incluso dice, tan grande es la fe que traslada una montaña de un lado para otro. Imagínense cómo será de grande esa fe. La bondad, repartir nuestros bienes a todos. El sacrificio, porque dice ser quemado. O sea, está hablando de los mártires, de los que fueron entregados por su fe y por su pasión a Dios. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Ay, bendito Dios, esto está como difícil. Es exigente el Señor. O sea, que yo pueda hablar en lenguas, profetizar, saberme toda la teología del mundo, tener fe, repartir mis bienes a los pobres, morirme a causa del evangelio, pero si no tengo amor, de nada sirve. Este versículo
es muy exigente porque es un llamado extremo a la autoevaluación. Y ahí es donde vamos y muchas veces lo hemos hablado. A Dios no le importa lo que usted haga, sino la esencia. Dios no es hipócrita. Y aquí vamos, lo que hemos hablado es la ética de Dios, o sea, lo que es importante para Dios. Como lo decíamos, ay, yo no adultero, pero si yo con mis ojos vi una mujer y en mi corazón la deseé, lo adulteré. Así son las cosas para Dios. A Dios no le importa tan bonito que usted cante, tan bonito que predique, ni siquiera su fe. Imagínense, en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted tiene fe, pero no tiene amor, de nada sirve. Entonces, este es un llamado extremo donde Dios nos dice, a mí me importa es su esencia. La esencia de todo lo que hacemos, la esencia de nuestro servicio, aún de nuestros frutos, de las cosas que la gente ve, tiene que nacer en el amor, o si no, no pasa el examen con Dios. Entonces, como lo dijimos, todo va a pasar. Van a pasar las profecías, los milagros, bueno, el conocimiento, pero ¿qué va a permanecer? El amor. Entonces, en esta noche yo les quiero enseñar, muchachos, que debe ser el amor, lo dice en la Biblia, el amor es el vínculo perfecto. Ese vínculo que nos va a acercar a Dios, a los demás, debe ser el amor. Ese amor es el combustible que nos va a durar eternamente para poder lograr lo que queremos en Dios. Vamos a ver otro versículo en Mateo 22, 36, 40. Mateo, ay, ¿qué se hizo Mateo? Mateo 22, del 36 al 40, muy conocido. Estaba Jesús hablando con los fariseos y le están haciendo preguntas y lo estaban corchando y están preguntando acerca de la resurrección y bueno, y estaban hablando del tributo al César y él contestaba y los dejaba callados. Entonces por ahí apareció un fariseo y preguntó, leamos el versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Un fariseo, obviamente, si ustedes ya lo saben, era alguien, un maestro de la ley, en una cierta corriente doctrinal de aquella época, pues él debía saber, se sabían los mandamientos, se sabían las leyes. Solo que le pone esa cascarita para tentar a Jesús, para ver, vamos a ver con qué sale. Entonces le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo creo que ellos dijeron, y este se lo inventó Jesús ahí, por eso fue que los dejó a todos como, porque eso no lo decía en otra parte. Pues sí, también hablaba del amor al prójimo, pero aquí él les echa la perlita. Dice, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. El segundo es semejante a esto, o sea que es igual. ¿Listo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y todos los profetas. ¿Listo? Entonces, ¿qué les dije? ¿Qué le dice? Bueno, ¿qué es lo más importante? Le preguntan a Jesús y él dijo, amar a Dios como te amas a ti mismo, amar a tu prójimo. Y apague y vamos. Como quien dice, aquí se resume toda la ley y los profetas, todo lo que usted tiene que saber del evangelio, toda la doctrina, toda la teología, se resumen en estos 3 mandamientos: amar a Dios, amarme a mí, como amar al prójimo, como me amo a mí mismo. Entonces, la esencia, la base para emprender nuestra vida cristiana es el amor. Entonces, vamos a ver el primer punto: ¿a quién debemos amar? ¿A quién debemos amar, muchachos? Bueno, entonces, amar a Dios, obviamente es el más importante. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, amamos a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Amar es obedecer, muy bien. Porque es que todos decimos que no amar a Dios, que no amar a Chuchito, tan lindo, murió en la cruz por mis pecados, me salvó, creó el mundo. ¿Quién no lo va a amar? Pero ¿qué es amar a Dios realmente? Y ya les voy a explicar más bien qué es amar. Porque todos amamos a Dios, pues ¿quién no va a amar a Dios? Pues al menos los cristianos. Ya los ateos y estos humanistas de hoy en día pues blasfeman contra Dios, odian a Dios. Pero pues todos los que estamos aquí amamos a Dios. Pero ¿qué es amar a Dios? Entonces la esencia del cristiano, la esencia de lograr nuestras metas es primero amar a Dios. Vamos a ver en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Los pongo en contexto. En Deuteronomio 6 resulta que el pueblo de Israel salió de Egipto.
¿Sí o qué? Entonces, salieron y estuvieron 40 años en el desierto. Lograron conquistar la parte del oriente del río Jordán, ¿cierto? Y faltaba conquistar la gran parte que era la tierra prometida. Y se ponía el Jordán. Desde que salieron de Israel hasta hasta esa parte habían pasado 40 años. Pasaron 1000 cosas. Dios, todos los que tenían menos de 20 años, más de 20 años para arriba, se murieron en el desierto por tercos, pecadores y demás. Y los otros sí podían entrar. Es más, el mismo Moisés le dijeron que no iba a entrar a la tierra prometida, entonces estaba al otro lado del Jordán. Dios le dijo, ve a la tierra prometida de lejos, pero usted no va a entrar. Entonces empieza Deuteronomio, es un libro muy chévere porque Deuteronomio comienza a hacer el recorderis. Acuérdense que los saqué de Egipto, que ustedes metieron la pata por aquí, por allá, y ya vienen las palabras de Moisés a decirle a los que sí van a entrar a la tierra prometida y le empieza a dar como unos consejos. Primero le recuerda los 10 mandamientos y luego viene el gran mandamiento. Entonces en Deuteronomio 6, del 4 al 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Listo? Porque es relevante, porque es la primera vez en toda la Biblia que Dios le pide a su pueblo que lo amen. Amar no necesariamente es obedecer, porque precisamente ese era el problema que había tenido el pueblo de Israel, que habían fallado en obedecer a Dios. Entonces, Dios ya le había dado unos mandamientos, les había dado unas órdenes, y a pesar de que habían visto la columna de fuego de noche, ustedes se imaginan, ustedes ver toda la noche una columna de fuego, una columna de nube de día para que no les diera calor, que la ropa no se les desgastó, por allá caía maná y les daba comida todos los días. Fuera de eso, se los iba a coger los egipcios y vieron el mar rojo abrirse en dos. Eso es una cosa muy horrible. Y aún así, esa generación fracasó en obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no le amaban. Obviamente, la obediencia es secundario al amor, pero en el caso del pueblo de Israel, Moisés le había dado mandamientos y no cumplieron. Entonces, Dios les dice, ¿quieren entrar a la tierra prometida? No es suficiente con conocer la ley. Es necesario que me amen. Y es la primera vez que Dios le pide al pueblo de Israel, no solo obedézcanme, sino amen. ¿Sí? Porque ahí es claro que la esencia del cristianismo, de la esencia, no es solo conocer a Dios. No es solamente conocer sus mandamientos. No es solamente milagros y prodigios y ver cosas, porque al pueblo, uno lee la Biblia y uno dice, pero es que tan tercos, pero pone uno a mirar que de pronto estaba uno en esa época y uno era el mismo que hubiera apedreado a Moisés, hubiera sido el primero, sí, linchémonos, hubiera sido uno, los de esos. Entonces uno dice, pero ¿cómo el pueblo de Israel, con todo lo que vio, no fueron capaces de obedecer a Dios? Lo de las 9 plagas de Egipto, eso fueron unas cosas que uno dice, eran 9, ¿cierto? Sí. Entonces, no fueron capaces de obedecer, ¿sí? Pero, ¿cuál era el problema? Que no amaban a Dios, le temían, lo conocían, habían visto sus milagros, pero no amaban a Dios. Entonces, la esencia del cristianismo es amar a Dios. Muchachos, ¿qué es amar a Dios? No es simplemente profesarlo, no es simplemente decirlo. Es vivirlo, es amarlo con pasión. Y aquí Él le hace la claridad. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? ¿Qué es amar con el corazón? Aquí la raíz hebrea que usa es lebab, que significa núcleo, centro. Amar a Dios con el corazón significa amarlo con el núcleo, es decir, con la esencia, con lo que yo realmente soy. Es más que una emoción, porque es que cuando nos encontramos un billete de 50,000, ¡uy, Diosito, te amo! Pues ahí es muy fácil. Es amar con lo que yo soy y no con lo que pase. Y es muy bonito el ejemplo que nos da Moisés, porque Dios le acababa de decir, usted no va a entrar a la tierra prometida.
Y aún así, Él está diciendo al pueblo, amen a Dios. Porque es muy fácil amar a Dios cuando todo está bien. Pero nosotros tenemos el síndrome de Papá Noel, ¿cierto? Que cuando Dios lo cogemos para que nos dé regalos, y tan lindo, pero cuando no nos da lo que queremos, le hacemos berrinche. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Es con mi esencia, lo que yo soy. Yo soy Aura María Orozco Arroyave, ¿sí? Esa es mi esencia, soy una hija de Dios y yo amo a Dios. Independientemente de que llueva, truene, relampaguee, mi amor a Dios es en mi núcleo. ¿Sí? Si ustedes miran, por ejemplo, el núcleo de una célula, está en su ADN, está su identidad, es lo que es. Y una célula, su ADN, no va a variar porque sí, aunque hay mutaciones, ¿cierto? Pero usted es, y ese es su material genético y punto, o sea, es su núcleo, lo que le da a usted la identidad. Entonces usted ama a Dios con su identidad, y su identidad no varía de la noche a la mañana, hoy sí, mañana no. Entonces, si yo soy Aura María Orozco, si yo sigo siendo una hija de Dios, independientemente de las circunstancias, yo sigo amando a Dios, ¿sí? Las cosas no van a cambiar. Entonces, amar a Dios con el corazón no está hablando de algo emocional, ¿sí? Está hablando de algo tan arraigado a mí como mi propia identidad. Así yo me haga un cambio de sexo, así yo me rellene los labios, me haga la lipo, me pinte el pelo de negro, mi ADN, mi esencia, mi núcleo es el mismo. Asimismo debe ser nuestro amor a Dios. Cuando dice amarás al Señor con tu corazón, está hablando con su esencia, con su identidad. Con el alma, viene la palabra nefesh, que viene de respiro. Es un respiro, es respirar. Significa amar a Dios con el aliento, amar a Dios con vitalidad. Está hablando de una necesidad. Hay una canción que dice, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Ya, y no dice nada más en la canción. Pero me encantaba porque eso es el amor a Dios. Amar a Dios genuinamente es con nuestra alma, o sea, con nuestro aliento. Que sea una necesidad, como lo que decía ahorita, nosotros respiramos todos los días. Yo no digo, ay, hoy no voy a respirar, no, todos los días respiramos. Y es una necesidad fisiológica, si usted no respira, se muere. Que usted sienta que si usted no está con Dios, se muere. A eso se refiere, hablarlo con el alma, que es vital para mí. Dios, si tú no estás conmigo, yo no puedo vivir. Quítame cualquier cosa, pero no me quites tu presencia. Eso es amar a Dios. Tenemos jóvenes que tienen miedo a muchas cosas, a quedarse sin novia, a quedarse beatos o a quedarse sin trabajo. Pero amar a Dios es que nuestro mayor temor es que Él no esté. Así como nos da miedo quedarse sin aire. ¿Ustedes han tenido esos sueños que no puede respirar? Eso es horrible, uno no puede respirar. O uno dice, ay, qué miedo morirse ahogado, eso va a ser horrible. Esa misma sensación debemos sentir estar sin Dios. Eso es amarlo con el alma. Que haya miedo de estar sin Él, que sea vital, que sea una necesidad, es amarlo con el alma. Y por último, amarlo con todas nuestras fuerzas. Ahí está hablando, fuerzas tiene que ver con pasión, lo que nos encanta a los jóvenes. Ahí sí, te amo Dios, y ay, nos rasgamos las vestiduras y nos despelucamos y vomitamos y temblamos y vamos y hacemos ayunos de 5 días. Bueno, esa es la pasión, la fuerza, la parte demostrativa. Pero ¿dónde nace esa pasión? Nace en el corazón, en mi esencia, y nace en una necesidad y una dependencia absoluta de Dios. Eso es amar a Dios. Que usted tenga miedo a estar sin Él. Que no le importe nada siempre y cuando esté en Él. Ese es el amor de Dios. Entonces, muchachos, para nosotros lograr nuestros objetivos y nuestras metas, primero debe haber un amor a Dios. Un amor a Dios que debe ser la base de todo. Segundo, ¿qué dice en la Biblia? En Mateo 22, amarás a tu prójimo. Entonces, ¿cuál es el prójimo? No, mentira, no, seguía, perdón. Amar a Dios, y antes de amar a Dios, vamos a hablar de nosotros mismos. Entonces, Dios dice, el primer y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. Debemos amarlo. Con todo nuestro ser, con nuestra esencia, invariable, constante, con todo nuestro ser, una necesidad casi fisiológica, amar a Dios. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Listo? Y hay algo muy importante que dice Jesús, y es que es igual a igual al amor al prójimo y a mí mismo, lo igual al amor a Dios. ¿Sí? No hace diferencia. Entonces vamos a hablar de un requisito para poder amar al prójimo, y es amar a nosotros mismos. Entonces vamos a hablar de la autoestima.
Entonces, primero amar a Dios, luego amar a nosotros mismos como requisito para amar a los demás. Vamos a hablar entonces del amor propio. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es una evaluación emocional de cada persona sobre su propio valor. O sea, la autoestima es el valor que se otorga a cada uno se otorga. Así como cuando uno está en el bus y le dice, señoras y señores, les va a vender este rico y delicioso bananita llamada Tumix, el valor no tiene valor, usted mismo le va a poner el valor, ¿cierto? Entonces usted mira la banana, usted dice, vale 200 pesos, pero pues démosle 500 al man, que pesar, pobrecito, tal. Entonces usted le da 500 pesos. Entonces usted le está otorgando un valor subjetivo a esa banana. Eso mismo es la autoestima, pero ya con uno mismo. Uno es la banana, una bananota. Entonces uno mismo se da el valor. Uno se otorga ese valor. ¿A ustedes no les pasó? A mí en la universidad, habían varios profesores que tenían el vicio, ¿cierto? Como uno miraba varios grupos pequeños que se eran en las rondas clínicas, terminaba la rotación y uno se mataba estudiando. Y bueno, muchachos, vamos a sentarnos. Cada uno se va a poner la evaluación de 1 a 5. Y uno, ¡oh! Eso era lo más duro de la vida. Pues porque si uno ponía 5, qué pena el profesor. Y pues tampoco hacer tan bobo de ponerse 2, 5, ¿cierto? Entonces uno, 4, se ponía uno 4, pero era muy duro uno de verdad evaluarse a uno mismo, porque uno no tiene esa conciencia, ¿cierto? Entonces no es tan fácil. Resulta que eso es la autoestima, es la evaluación que nosotros nos damos a nosotros mismos. Pero resulta que la autoestima viene de muchas cosas. La autoestima incluso viene desde el vientre de la madre. Desde el momento en que sus papás lo tuvieron porque querían tener un hijo o porque simplemente se les rompió el condón. Entonces, cuando es un accidente, ese rechazo en el vientre de la madre va a transformar su autoestima. En la niñez, en su crianza, ¿sí? El primer bullying que le hacen uno en la vida, que son los hermanitos. ¿Cuántos tienen hermanitos acá? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto le hicieron bullying los hermanitos? Entonces uno llega listico para el colegio ya a que le siguen haciendo bullying. La relación con sus padres, el afecto que recibió de sus padres, usted va haciendo de usted una persona segura o una persona insegura. Y luego pues llega uno a la sociedad y a la final, ¿qué termina siendo la autoestima? Que se supone que es un valor que yo me doy a mí mismo. ¿Qué termina siendo la autoestima? Lo que los otros digan de mí. Así se construye la autoestima lastimosamente. A la final, usted toda la vida, lo que dijo su mamá chiquita le dijo, usted es una inútil, o su hermana le dijo, usted es una narizona, o que se burlaron de su voz, entonces usted toda la vida quedó que era gorda, ¿sí? O que era narizona, ¿cierto? Y así, la autoestima, que debería ser un valor objetivo que uno se da a uno mismo, termina siendo lo que opinan los demás. Incluso en una pirámide que se llama la pirámide de necesidades de Maslow, comienza a ver cuáles son las prioridades del ser humano, las necesidades. Primero hay unas necesidades fisiológicas, luego una necesidad de seguridad y hay unas necesidades de autoestima y una necesidad de aceptación social que están prácticamente en la misma. Pero si la autoestima es un valor que yo me doy a mí misma, ¿por qué termina siendo lo que otros creen? ¿Sí? Entonces, si usted pudiera preguntarse a usted misma, si usted fuera esa bananita, ¿qué valor se daría? Y uno se pone a mirar y uno es muy drástico con uno mismo. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy en esta condición, estaba viendo fotos cuando fui a la excursión del colegio. Estaba por allá en vestido de baño. Y yo así, porque de verdad yo me veía como un marrano, en serio, en serio. Y cuando yo miro, yo dije, Ave María, yo no lo puedo creer. O sea, ¿cuánto daría yo por tener ese cuerpo? A las niñas nos pasa, ¿sí o qué? Ahorita uno dice, yo sí fue muy guay. Y cuando uno tenía el cuerpo, las piernas bonitas, uno era todo acomplejado. Y yo decía, pero por Dios, yo ahí, ¿qué me pasa? No, y yo no era capaz de ponerme faldas porque yo creía que yo era, pues yo soy muy blanca, pero yo decía, no, parezco un queso y yo me veía horrible. Y ahora digo, no lo puedo creer. Yo miro atrás y yo dije, ¿cómo yo no aproveché en ese momento para hacer, para ver bien sexy? Y ahorita que ya uno quiere, ya no puede, porque pues ya obviamente no le da. Entonces, ¿cómo uno mismo se menosprecia? ¿Cómo uno aprende a aceptar lo que otros ven? Entonces, es importante, el amor propio nace, no en lo que digan los demás, pero muchas veces no sabemos quién soy.
Entonces, bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo cómo hago para verme bonita si ni siquiera sé quién soy? Ni siquiera sé cuál es mi identidad. Entonces, el secreto, muchachos, y el llamado en este 2020 es que ustedes sanen su autoestima. ¿Cómo? Que su valor no se lo dé lo que digan los demás, sino que su valor se lo dé lo que diga Dios. Aprender a vernos como Dios nos ve. Muchos nos pasa que nos comparamos con otros. Ay, mira ese pelo, ay, mira ese cuerpo, en lo físico. En lo ministerial, cómo canta de bonito, cómo predica de bueno, cómo hace tal cosa. Y constantemente nos estamos comparando sin entender que nuestro valor viene no de lo que digan los demás, y muchas veces de lo que digan nosotros mismos tampoco, porque nosotros somos muy crueles con nosotros mismos, sino lo que diga Dios. ¿Y qué dice Dios? Vamos a ver en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. ¿Quién me lo quiere leer? Mientras yo tomo agüita. 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Listo, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pues obviamente en toda la Biblia nos dice muchas cosas que muchas veces nosotros ni nos la creemos. Todavía tenemos mentalidad de esclavo, mentalidad de perdedores, mentalidad de gente vulnerable, pero resulta que Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por usted. Usted no era nada, con esa carita menos, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué pasamos a ser nosotros? Somos linaje escogido, o sea, somos de la realeza, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón pasamos a tener un estatus, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, no éramos nada, no teníamos valor, pero ahora somos admirados, no a través de nosotros mismos, sino a través de su luz. Es como lo que la otra vez que yo hablaba de la luna y el sol. La luna, todos la miran y uno dice, ay, tan bonita la luna. Pero usted la pone a mirar, es una simple roca que está en el momento correcto, a la hora correcta y brilla. Así somos nosotros, una roca, un pedazo de roca. Pero cuando nos da el sol, cuando nos da el brillo de la gloria de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, esa luz se refleja a nosotros y wow, qué lindo. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que somos eso, de que su luz se refleja en nosotros, de que hemos sido llamados de tinieblas a su luz admirable, que somos hijos del Rey, que somos reyes, sacerdotes, que somos hermosos y simplemente nos odiamos. Y muchas de las razones por el estancamiento espiritual es que usted se la pasa comparándose con otros, se la pasa lamentándose por las cosas que no tiene, se la pasa queriendo tener el pelo así, las uñas así, sin entender todas las cosas bonitas que Dios le dio, por el simplemente hecho de que Él los llamó, por el simplemente hecho de ser salvos. Este 2020, muchachos, procuren perdonarse a ustedes mismos. No hay peor carga que estarse echando látigo. A veces ponemos unos estándares altísimos de nosotros mismos, y está bien exigirse y está bien crecer, pero es importante amarnos y entender que somos hermosos, que somos grandes, que somos un linaje escogido, que somos reyes en las manos de Dios. Entonces deje la mentalidad de esclavo y comience a amar. Primero amar a Dios. Cuando amamos a Dios, lo conocemos y entendemos su propósito, automáticamente nos amamos a nosotros mismos. Pero si usted no se ama a usted mismo, esta noche vamos a orar para que usted se reconcilie con su nariz y con sus orejas y aprenda a amarse, y también con lo que Dios le ha dado, con su ministerio, con sus talentos, con sus habilidades, que no ande comparándose y tratando de ser lo que usted no es. Simplemente entender de que Dios lo hizo así, tiene un plan y tiene un propósito. Y por último, y muy importante, es amar a los demás. Entonces, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la base. Segundo, amar a nosotros mismos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nos repudiamos a nosotros, estamos repudiando la misma creación de Dios, porque somos su reflejo. Y tercero,
amar a los demás. Vamos a mirar en Mateo 22, 36, 40, donde estábamos ahorita. En Mateo 22 volvemos donde estaban los fariseos y el Señor les dice, bueno, vamos a ver el versículo 39, Mateo 22, 39 dice, el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento, pero que es igual y semejante a esto, o sea, los pone al mismo nivel de importancia, es amar al prójimo. Para Dios es tan importante que amemos al prójimo, así como lo amemos a Él mismo. ¿Y qué es amar? Lo que habíamos dicho. En la Biblia dice, en la preeminencia del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y es muy charro porque en la Biblia no dice, y soportarás a tu prójimo como a ti mismo, y te caerá bien el prójimo como a ti mismo. No. ¿Qué dice? Amar. ¿Y qué es amar? Lo que decía en el coso, sufrido, benigno, no busca lo suyo, no se enaltece, no se irrita, no guarda rencor. O sea, el sentimiento más puro y más bello es el prójimo. Y después le preguntaron por allá en Lucas, bueno, ¿y quién es el prójimo? Le preguntaron también. Y ahí es donde viene la palabra el buen samaritano, ¿cierto? El prójimo, Samaria, eran enemigos de los de Judá. Entonces, el prójimo es su enemigo. El prójimo es el hincha del otro equipo, de Nacional. Ay, perdón, aquí nadie. ¿Sí? Ese es el prójimo. El prójimo es el que me hizo daño. El prójimo es el que me quitó la novia. El prójimo es el que asesinó a mi hermano. El prójimo es mi papá que me abandonó. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el prójimo? Jesucristo lo deja. Hasta tu propio enemigo es tu prójimo. Este año, jóvenes, los quiero invitar que dentro de sus planes determinen perdonar. Así como quieren hacer dieta, hacer ejercicio, conseguir novia, casarse, graduarse, determinen perdonar. No hay un sentimiento más estancador ni un sentimiento que cause más frustración y más ruina en su vida económica, espiritual y emocional como lo es el rencor. Es una decisión, determina perdonar este año. Y mire que, como les digo, tan importante como amar a Dios es amar al prójimo. Y eso lo enseñó Jesucristo. Listo. Ámenme a mí. Muy fácil amar a Dios, como les dije. Creó el mundo, mandó a su Hijo, nos da la vida. Pero amar al prójimo que nos hace daño es muy difícil. Incluso en la Biblia lo dice más adelante en Santiago, dice, ¿cómo decimos que amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano? Somos mentirosos. ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo vemos y aborrecer al prójimo que sí lo vemos? Entonces, para Dios, en la ética de Dios, en la esencia de Dios, en lo que estábamos hablando del amor, lo esencial para Dios es que lo amemos a Él, pero que también amemos al prójimo. Ojo, y no solo amar a Dios, no solo es un mandamiento, muchachos, sino que es una responsabilidad. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces, amar a Dios no solo es un mandamiento, sino es una responsabilidad. Ojo, muchachos, con los que critican a los mismos cristianos. A mí me encantaba ese meme que mostraba un perro mordiéndose la cola. Como decía, los cristianos hablando de los cristianos. Pues es que es obvio, si somos un cuerpo. Y ojo, vuelvo y se los digo, esas peleas en Facebook, criticando a tal predicador o criticando a tal hermano, entre ustedes mismos peleando por cuestiones teológicas. Sí, es importante defender la verdad, pero predíquela usted, pero no ataque, no ataque. Yo a veces cuando yo tenía en YouTube que uno ponía los comentarios, video de Marcos Witt, nuevo video de Marcos Witt. Y empieza, pero es que es ecuménico y que no sé cuántas y que esa canción, y uno dice, ay, bendito Dios. Llega alguien que no conoce de Dios y va a ver eso y decir, no, pues para qué pereza ser evangélico. Entonces, ojo, no solo es un mandamiento, sino es que es una responsabilidad amarnos a nosotros mismos, porque con eso demostramos que Dios es real, que el amor de Dios es real a través de nuestros hermanos. No está bien visto que en la misma iglesia, que los mismos discípulos de Cristo no se saluden, se hablen feo, se critiquen. Cuando usted está criticando a un hermano de la iglesia, usted es como si estuviera mordiendo usted mismo una uña, porque es parte de su propio cuerpo, ¿sí? Ámelo,
tenga misericordia para exhortarlo, para llamarle la atención, ¿sí? Para decirle las cosas, porque este es un propósito para el nuevo año, amar a su hermano, a todos, al que le caiga bien, al que le caiga mal, al que esté en pecado, al que no, debemos amarlos, exhortarlos con amor, enseñarle las cosas, pero es un mandamiento, pero también una responsabilidad, amar al prójimo. Entonces, muchachos, la gasolina que necesitamos este año para lograr nuestras metas es el amor. Y no es solo el amor de, ay, el amor, no, el amor a nuestro Dios, el amor a nosotros mismos y el amor a nuestro prójimo. Entonces, ¿cuál es la esencia? La esencia es el amor a Dios. Si usted ama a Dios, si usted de verdad lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, va a entender su propósito y se va a amar a usted mismo. Y cuando usted logra amarse a usted mismo, va a poder amar a los demás. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a entregarle este nuevo año al Señor. Vamos a orar para que nuestras metas se cumplan. Pero muchachos, que el propósito para el año 2020 sea amar a Dios con todo nuestro ser, sea amarnos a nosotros mismos, reconcíliese con usted mismo y sea amar a su prójimo. No queremos ver, muchachos, que a la mitad del camino se quedaron sin gasolina, que esa gasolina sea el amor a Dios, el amor por su presencia y por su palabra. Amado Dios y Padre del cielo, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu inmensa misericordia. Padre, gracias Señor porque tú eres grande y poderoso. Dios, aquí venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que nos enseñes a amarte de corazón. Padre, no simplemente que sean unas oraciones vanas y vacías, sino que de verdad sea nuestra esencia amarte, Dios. Que así como no podemos cambiar nuestro ADN, así como no podemos cambiar nuestra identidad, lo que realmente somos, que nuestro amor a ti no varíe a pesar de las circunstancias, Dios. Que podamos tomar esa decisión de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Perdónanos, Señor, si hay cosas que están ocupando tu lugar. Perdónanos porque quizás amamos más otras cosas que a ti. Amamos de pronto más nuestra novia, nuestro novio. Amamos más de pronto el Facebook, el celular. Nos morimos, Señor, si nos quedamos sin datos. Pero si pasamos 2, 3 días, 1, 2 semanas sin orar, no pasa nada. Nos desesperamos si no hay clave del Wi-Fi. Pero si no leemos tu palabra, no pasa nada. Enséñanos, Dios, que tú seas nuestro respirar. Que así como no podemos vivir sin oxígeno, sin aire, no podamos vivir sin ti, oh Dios. Padre, que dependamos de ti. Enséñanos a amarte sobre todas las cosas, independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, que podamos amarte, oh Dios. También enséñanos a amarnos a nosotros mismos, Dios. Padre, quebranta toda baja autoestima, todo complejo. Padre, mira, Señor, cuántos jóvenes se han pasado la vida comparándose con otros, anhelando lo que otros tienen y no han podido ver, Señor, las cosas maravillosas que tú has hecho en ellos, Dios. Padre, abre los ojos espirituales de estos jóvenes para que puedan entender que son nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Padre, que ya no están en las tinieblas. Enséñalos a amarse, a perdonarse, oh Dios, y a cumplir tu propósito en la tierra. Que ellos puedan vivir con autoridad y con gozo, Señor, aceptando, Dios, que tú hiciste una gran obra en ellos, Dios. También te pido, Señor, que este sea el año de la reconciliación en las familias, Señor, en el ministerio, Padre. Rompe las cadenas, rompe la amargura, rompe el orgullo, Señor, y rompe, Señor, la división. Que sea un año donde podamos amarnos a nosotros mismos, unirnos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, vivir en amor, que es el vínculo perfecto, Dios. Padre, cada día, Señor, enséñanos a guardar tu palabra, Dios. Queremos permanecer en ti. Oramos, Dios, por un 2020 lleno de frutos, llenos de bendición. No queremos variar, Señor. Queremos, Señor, que el amor tuyo permanezca en nuestras vidas, Dios, y que los propósitos que tenemos se cumplan en ti, oh Dios. Padre, cubra a estos jóvenes con tu sangre preciosa. Llévalos con bien a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado con la ayuda de Dios. Recuerden, tenemos un tema también muy interesante: útiles, inútiles. Vamos a trabajar.